Vamos a seguir con este tema tan interesante de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es una palabra muy interesante que vamos a estudiar en esta hora de la noche. Recuerde que esto no es tanto una predicación, sino más bien un estudio de la sana doctrina. Y yo quiero comenzar con Mateo capítulo 13, versículo 24. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, acompáñeme por favor, a los evangelios y vamos a encontrar en el Nuevo Testamento Mateo capítulo 13 versículo 24. Aquí nos quedamos esta semana hablando del trigo y de la cizaña. Hay una parábola, dice parábola del trigo y parábola de la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. 25. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Note a continuación que un hombre tenía un terreno, había sembrado una buena semilla, pero vino alguien que quiso sabotear lo que el buen hombre quiso hacer. Este enemigo que dice la Biblia lo conocemos como el diablo, lo conocemos como Satanás. Y yo le quiero decir que usted y yo hemos sido puestos en la tierra para representar el poder y la misericordia de nuestro Señor. Nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a Satanás. La palabra nos insta y nos anima a no desconocer sus acechanzas. Pero la palabra también es clara cuando nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros tenemos siempre que tener una actitud de sometimiento a Dios y eso provocará que el diablo tenga que huir. Nosotros no magnificamos al adversario. Si bien es cierto, tiene poder, ese poder es limitado, es permitido, es prohibido también hasta cierto nivel, y es un poder que el Señor en determinado momento dirá basta y no más con ese poder. Ahora, este enemigo viene y como está acostumbrado a hacer maldad, siembra cizaña. Note que en el versículo 25 dice lo siguiente: pero mientras dormían los hombres. ¿En qué momento el enemigo sembró la cizaña? Cuando los hombres dormían. Es una analogía de la oscuridad. Cuando la gente dormía en la antigüedad, no tenían energía eléctrica como nosotros, no tenían luz eléctrica, así que la gente de noche pues se acostaba muy temprano, y cuando todo estaba en tinieblas, el enemigo sembró cizaña. Una vez más le hago esta recomendación: tenga cuidado de las personas que uno dice que siembran ¿qué? Cizaña. Hay personas que son especialistas en sembrar división, en sembrar peleas, en sembrar comentarios dañinos, comentarios que finalmente terminan causando daño en las familias, en las relaciones de pareja, en las congregaciones, y normalmente estas personas que siembran cizaña no lo van a hacer de frente a ti, sino que lo harán a espaldas. ¿En qué momento el enemigo sembró la cizaña? Cuando todos dormían. O sea que Satanás no opera de frente. Satanás siempre opera encubierto, opera cuando nadie lo ve, opera cuando nadie está pendiente de él, opera cuando la gente descansa. Así que así operó este adversario. Y luego dice el versículo 26: y cuando salió la hierba y dio fruto. ¿Cuándo se reconoce la cizaña? Cuando hay un fruto. Cuando el trigo está en su etapa de crecimiento, no se puede diferenciar de la cizaña. No se puede diferenciar porque no hay un fruto. Pero cuando sale el fruto es que yo noto quién es trigo y es cuando yo noto quién es cizaña. En la congregación de la iglesia del Señor a nivel mundial hay de todo. Hay trigo, pero también hay ¿qué? Cizaña. Usted como pastor o usted como encargado de administrar la obra del Señor, hay una forma y una regla muy fácil de detectar la cizaña. La cizaña no lleva fruto. Se parece, pero no es. No da fruto.
no tiene en realidad un crecimiento, no tiene un compromiso, no tiene mayores cambios, su vida continúa igual, su vida no avanza, su vida se estanca, su vida sigue siendo la misma que hace 2, 3, 4 años. Culpan a Dios, culpan a la iglesia, culpan a los pastores, culpan a los hermanos en Cristo, culpan a la familia, culpan a la sociedad, culpan al gobierno. La cizaña no da fruto. El que da fruto es el trigo. Y note que aquí hay una diferenciación entre el trigo y la cizaña. Y dice, entonces apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer. O sea, esperemos que pase, ¿qué? El tiempo. Juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dos destinos. Los que son cizaña van a ir al fuego. Los que son trigo van a ir a su granero. ¿Correcto? O sea, dos destinos finales. Pero esta separación ocurrirá al final. Entonces el Señor también les explica a ellos la parábola. Esto lo leímos también hace unos días. Jesús explica la parábola de la cizaña. Está en el versículo 36 y el Señor dice esto. Despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Versículo 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 38. El mundo es el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Si usted es un hijo del reino, le quiero decir, usted es una buena, excelente semilla. Usted es una gran semilla. Pero dice la Biblia, y la cizaña son los hijos del malo. ¿Cómo lo llama aquí? Los hijos del malo. 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son sus ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Ok, hemos dado una lectura rápida y extensa de algo que es bien poderoso. Toda esta historia se desarrolla en un contexto que es el mundo. El Señor dijo, el campo es el mundo. Y en el mundo Dios ha plantado buena semilla, que es trigo, pero a su vez el enemigo ha plantado a algo que se llama cizaña. Escúcheme, quiero hacer una claridad con algo para no tener confusiones teológicas con este tema. Satanás no puede engendrar hijos. Satanás no puede dar a luz hijos. Estos hijos que la Biblia se refiere como hijos del diablo son personas que voluntariamente entregaron su vida al servicio del mal. Entregaron su vida al servicio ¿de qué? De las tinieblas. Mire que una característica que describe aquí, dos características, dice que los que hacen o sirven de tropiezo son los hijos del malo. Una persona que hace tropezar a otro, escúcheme. Una persona que hace caer a otro. Una persona que sirve para que otro que venía bien fracase, escúcheme. Es una característica de un hijo del diablo. Y también dice, y a los que hacen iniquidad, injusticia. Los hijos del malo sirven de tropiezo, pero además son gente injusta, gente que obra de manera como incorrecta. En la versión PDT del versículo 38 dice, palabra de Dios para todos dice, el campo es el mundo y la semilla buena son todos los hijos del reino de Dios. ¿Cuál es la buena semilla? Todos los hijos del reino de Dios. La mala hierba es la gente que está con el diablo. Se lo voy a repetir. La mala hierba es la gente que está ¿con quién? Con el diablo.
Hay personas que están con Satanás, le sirven a Satanás, trabajan para Satanás, muchos de ellos de manera inconsciente, no lo saben, pero la gente que está haciendo lo malo, la gente que está robando, la gente que está hurtando, matando, mintiendo, estafando, escúcheme, toda esta gente que está ayudando en la destrucción de la misma humanidad son del diablo y ellos no lo saben. Entonces, aunque todos estamos en el mismo campo, no todos somos iguales. Unos son cizaña, otros son trigo. Y eso hay que tenerlo completamente claro. Y yo les voy a hablar de dos ejemplos de dos personajes que nacieron de los mismos papás, que fueron concebidos de la misma manera, pero que uno se convirtió en el hijo del diablo y otro se convirtió en un hijo de Dios. Voy a hablarle de Caín y voy a hablarle de Abel. Quiero que usted me acompañe primero a Primera de Juan, llegando a Apocalipsis, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, y vas a encontrar algo muy interesante en Primera de Juan, capítulo 3. Dice el versículo 12, subráyelo, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, dice Primera de Juan. ¿Cuál es el mensaje? Amémonos unos a otros. Y dice el versículo 12, no como Caín. Mire lo que dice la palabra. Primero nos habla que nos tenemos que amar, ¿correcto? Y como estamos estudiando, vamos a ir desglosando y vamos a ir mirando los detalles que tal vez a simple vista no hemos encontrado en la palabra. Primero nos habla del amor unos por otros y luego nos dice, no sean como Caín. ¿Qué me está diciendo aquí la palabra? Que Caín nunca amó a su hermano seguramente, no lo amó. O si lo amó, lo dejó de amar. Recuerde que el amor es una decisión. Y dice, no como Caín, y subraya esto, que era del maligno. Caín es el primer hijo del diablo en la Biblia. El primer ser humano que se cataloga como un hijo del diablo es Caín. Y dice, no como Caín, que era del maligno. Recuerde que el Señor Jesús dijo que Satanás había venido a hurtar, matar y destruir. Recuerde que Juan 8:44 el Señor dijo que Satanás era padre de toda mentira, pero también dijo que era un homicida. Mire que el papá es un homicida, el hijo es un homicida. El papá es un mentiroso, el hijo es un mentiroso. Recuerde que Caín Caín tuvo todo para convertirse en un hijo de Dios, pero a través de Caín vino un linaje que se conoció como los cainitas, descendientes de Caín, que tomaron voluntariamente la decisión de ser hijos del diablo. Y miren lo que dice la palabra, no como Caín, que era del maligno y mató ¿a quién? A su hermano. Escúcheme, el homicidio de Caín es muy grave porque está matando a su hermano. Y la Biblia nos muestra por qué lo mató. Dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras, ¿las obras de quién? De Caín, un hijo del diablo, eran malas y las de su hermano justas. Escúcheme, aquí estamos viendo el linaje de los hijos de Dios a través de Abel y el linaje de los hijos del diablo a través de Caín. Recuerde que el diablo no fue que embarazó a Eva. Hay personas que están doctrinalmente equivocadas y piensan, una vez alguien me hablaba de esto, piensan que Satanás, el pecado de Eva fue tener intimidad con Satanás. Esto no es factible, esto no es posible, porque recuerde que Dios todo lo hizo con un género, con una especie y con una semilla. Entonces esto es como pensar que un hombre que practica la zoofilia tuviera relaciones sexuales con un animal y fruto de ese animal naciera un híbrido que fuera mitad hombre y mitad animal. Supongamos fuera una yegua, entonces tuviera un hombre, mitad yegua, como lo simbolizaban en algunas mitologías, ¿no? Esto no es posible, no es factible, porque genéticamente no tenemos compatibilidad. Así que Caín tomó una decisión y la Biblia lo señala, o la Biblia lo menciona como un hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque las obras de Caín eran ¿qué? Malas.
Caín decidió hacer lo malo. Entonces volvemos a una reflexión que nos golpea. Si yo digo ser hijo de Dios, pero mis obras, mis hechos son malos, ¿en realidad soy un hijo de Dios? Me cuestiono a mí mismo. Mis obras hablan si soy un hijo de Dios o si soy un hijo del diablo. Mire que aquí me habla de dos tipos de obras. Dice, porque las obras de él eran malas y las de Abel, sus obras eran ¿qué? Justas. Escúcheme. Las obras manifiestan lo que hay muchas veces, ¿en dónde? En el corazón. Entonces, yo puedo decir que yo ayuno, yo puedo decir que yo me congrego, yo puedo decir que oro, yo puedo decir que leo la Biblia, yo puedo decir que levanto los brazos y adoro al Señor, pero si mis obras son malas, debo de cuestionar si yo soy un hijo de Dios o no soy un hijo de Dios. Recuerde que la Biblia está señalando a Caín como un homicida y está señalándolo como un hijo del malo y lo está señalando como una persona de malas obras. Es increíble, ¿por qué? Porque acaba de empezar la humanidad y ya nos encontramos, la gente dice, no, es que este mundo está muy dañado, es que este mundo está muy perverso, es que hay mucha maldad en la tierra. Mire, al principio eran pocos habitantes. Sin embargo, Caín tomó la decisión ¿de qué? De hacer lo malo. Es decisión tuya y es decisión mía. ¿Qué padre elegiremos? ¿A cuál agradaremos? Y los deseos de quién vamos a complacer. Cuando el Señor Jesús le dijo a los fariseos que ellos eran de su padre el diablo, le dijo, porque las obras de su padre, los deseos de su padre, queréis hacer. Es una cosa voluntaria. ¿Está la paternidad de Dios o está la paternidad del diablo? Nadie se va a quedar huérfano y cada uno de nosotros decidirá voluntariamente a cuál de los dos tomará como papá y a cuál de los dos ¿qué? Servirá. Hay una epístola que me llama la atención que dice cosas muy profundas, pero que no tiene capítulos, solo tiene un solo, por decirlo así, un solo capítulo y solo tiene como 25 versículos. Es la epístola de Judas. Está antecito de Apocalipsis, ahí cerca a primera de Juan que estábamos leyendo. Vaya por favor a la epístola de Judas y quiero que usted vaya al versículo 11. En Judas vuelve a mencionarse otra vez a Caín. Vuelve a hablarse de Caín, pero no vuelve a decir, no se dice algo positivo, algo agradable, sino que se dice algo muy molesto de Caín. Dice el versículo 11. Si usted nota el título, dice falsas doctrinas y falsos maestros. En ese fragmento donde está dedicado a las falsas doctrinas y a los falsos maestros, habla de los ángeles que no quisieron permanecer con Dios, habla de los que se dicen ser maestros pero no lo son, y me llama mucho la atención también que aquí va a mencionar a Caín. Caín también tenía algo en él que usted no va a encontrar en Abel. La Biblia destaca la fe de Abel, pero Caín no tenía una fe correcta hacia Dios. Caín tenía en su corazón malos principios contra su Señor. Y dice el versículo 11, recuerde que yo no le puedo decir capítulo 1 de Judas o capítulo 2 porque no tiene capítulos, solo tiene 25 versículos. Así que el versículo 11 dice lo siguiente: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Entonces hubo personas que decidieron ¿qué? Seguir el camino de Caín. ¿Cuál es el primer ser humano que la Biblia lo menciona como un hijo del diablo? Caín. Y dice, ellos siguieron el camino de Caín. Muchas personas siguieron el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué dice la palabra? Que muchos de ellos decidieron por dinero, como Balaam, tratar de ir en contra de lo que Dios había dicho que no hiciera. ¿Sabe? Caín no estaba interesado en agradar a Dios. Caín no quería, seguramente cuando Caín ofreció a Dios su ofrenda, no había en él
una intención de agradar a Dios, dice que sus obras eran malas, dice que Dios no vio con agrado a Caín y a su holocausto o a su ofrenda. ¿Sabe? Caín aquí lo está comparando con Balaam y también lo está comparando con los que se levantaron en el día de la rebelión de Coré. Recuerde que la rebelión de Coré en la Biblia es cuando se levantan contra Moisés, se levanta un grupo muy numeroso y se enfrentan a la autoridad. O sea, Caín tenía problemas con su autoridad, en este caso representada por Dios. Caín no era una buena persona. Caín no tenía buenas obras y Caín no tenía ganas de agradar a Dios. Por eso esa persona fue presa fácil de Satanás, porque en su corazón no había motivaciones, no había, digámoslo, actitudes correctas. Cuando una persona tiene malas motivaciones, es presa fácil de Satanás. Las cosas para que los demás los aplaudan. Hay gente que hace las cosas para escalar posiciones. Hay gente que hace las cosas para que los demás hablen bien de mí. Hay gente que hace las cosas porque es popular hacerlo. Escúcheme, Caín es el prototipo de esa persona. Caín no está interesado en lo que Dios piense. Caín quiere impresionar seguramente a los demás. Caín no se quiere quedar atrás de su hermano, pero no quiere agradar a Dios. Entonces la Biblia dice, hay de ellos que han seguido el camino de Caín. ¿Sabe? Dice en el versículo anterior, para entender más este pasaje, en el 10, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Entonces esto va unido a lo de Caín. Está hablando de personas que se mueven en la falsa doctrina. Dice, blasfeman de cosas que no conocen. 2, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen. Mire cómo estaba el corazón de Caín. Corrompido, corrupto. Caín no tenía un buen corazón. Caín voluntariamente adoptó a quien iba a ver como papá y siguió el camino de Satanás. Sin embargo, allí cerca de donde estamos ahora, devuélvase como hacia el Antiguo Testamento, vaya por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 4. Veamos el contraste. Hebreos 11, 4 dice la palabra. Por la fe. Entonces Caín, murmurador, Caín, amante de la apariencia, Caín no tenía buenas obras, Caín mentiroso, cuando Dios le pregunta dónde está tu hermano, le miente a Dios. Caín no tenía buenas intenciones en su corazón. Caín decidió su destino, escúcheme. Caín eligió ser Caín. Caín eligió ser marcado para siempre como el primer hombre homicida, el primer hombre derramador de sangre. ¿Por qué? Porque digo hombre homicida, porque Satanás es un homicida. Así que en Hebreos 11 ahora me muestra el Hijo de Dios. Dice la palabra en Hebreos, en Judas 11 me habla de Caín y en Hebreos 11, el 4 me habla de Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál es la diferencia aquí? Caín no estaba interesado en agradar a Dios. Abel sí. Por eso Abel ofreció más excelente, ¿qué cosa? Sacrificio. La fe lo llevó a él a pensar en fe, cómo agradaré a Dios con lo que voy a hacer. En la escuela de servidores el martes les habíamos colocado una tarea a los servidores que tenemos en la iglesia. Y quiero decirle que de un grupo grande de servidores que tenemos en la iglesia, me llamó mucho la atención, hay una hermana que se llama Anilvia Henao y colocamos a hacer un versículo bíblico, todos tenían que hacerlo, que habla acerca de las autoridades Romanos 13:1 y las personas podían escribirlo como quisieran, podían hacerlo como quisieran, pero esta muchacha tomó la decisión
de hacer cada una de las letras del pasaje bíblico bordado. No le estoy hablando que bordó la hermana que tiene 80 años de la iglesia. Pues no me asombraría pues que una hermana de 80 años borde, porque pues viene de otra generación, se utilizaba antiguamente el bordado y seguramente pues tiene el tiempo libre para hacerlo. Pero una muchacha muy joven se agarró a bordar cada una de las letras del pasaje e hizo todo el versículo escrito bordado. Fue una cosa lindísima, ganó el primer lugar ella. Y yo le decía a los servidores que nosotros, cuando hacemos algo para Dios, tenemos que pensar en no ofrecerle algo bueno, sino ofrecerle a Dios, ¿qué? Algo excelente. Escúcheme, la fe te mueve a la excelencia. No estoy hablando de perfección. Estoy hablando de que si le vas a dar algo a Dios, dáselo con excelencia. Entonces Abel, que había decidido seguir a Dios, pensó, seguramente oró, seguramente habló con sus padres. Ustedes que conocen un poco más a Dios, ¿qué creen que cómo le agradaría a Dios que yo le ofreciera esto? En la Biblia no registra que Dios les dijo, me traerán una ofrenda. Eso fue algo que nació del corazón. Pero así como la Biblia dice que Caín tomó el camino de Balaam, y también como los que se rebelaron en la rebelión de Coré, era un rebelde, tenía problemas con la autoridad. Abel no. Abel no tenía problemas con su autoridad. Antes, el Hijo de Dios trata de honrar a su autoridad, y hablemos específicamente de Dios. No hay ningún problema para el Hijo de Dios. El hijo del diablo quiere agradar al diablo, el Hijo de Dios quiere agradar a Dios. Por eso cuando se unen estos dos hay un problema allí, porque el uno quiere hacer una cosa y el otro quiere hacer la otra. Caín ofreció por delante, pero no fue acepto delante del Señor. Abel se demoró un poco más, pero Abel dice que ofreció más excelente sacrificio por una cuestión que lo tiene ahí a él en el libro y en el versículo, en el capítulo que habla de los grandes de la fe. ¿Cuál fue el primer hombre que registra la Biblia que tuvo una gran fe? Abel. Y mire lo que dice a continuación. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Mire, Caín se metió en el pabellón de Balaam, en el pabellón de Coré. Ahí está Caín. Abel está con Enoc, con Moisés, con Abraham, con David. O sea, Abel pertenece a los hijos de Dios. Caín pertenece a los hijos del diablo. Lo tremendo de esto es que el nombre Caín viene del hebreo, que significa artesano, herrero, creador. Eso significa Caín, derivado de una raíz que expresa que Caín, aparte de ser labrador, podía ser muy diestro en el trabajo con los metales. Era una persona diestra. ¿Sabe? Veamos Génesis capítulo 4, versículo 1. Vamos a tener claro que ambos nacieron de la misma mamá y del mismo papá. Génesis capítulo 4, versículo 1. Entonces dice uno, si tenían esta genética, ¿qué pasó con ellos? Génesis 4, versículo 1. Dice, conoció. Recuerde la interpretación de la palabra conocer. Conocer es tener intimidad sexual con la pareja. Y no conoció José a María hasta que nació su hijo primogénito. No la conoció. No es que fueran desconocidos. Aquí dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió. ¿Qué pasó con Eva? Quedó embarazada. Primera mujer embarazada de la historia, Eva. Ya se llamaba Eva. Eva no se llamaba así, se llamaba varona, pero salieron del huerto, ahora se llama Eva. Queda embarazada, dice, concibió y dio a luz. Y la Biblia me dice el detalle, ¿a quién? A Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Mire qué interesante.
La Biblia no me deja el vacío de dónde salió Caín. ¿Para qué? Para que mucho loco que anda por ahí no se la pase diciendo locuras, idioteces, diciendo que es que Caín fue un desliz de Eva con el diablo. El diablo no puede embarazar a nadie. Eso no es bíblico. Y aquí la Biblia me está diciendo que su esposo, me está diciendo que su marido la conoció íntimamente, tuvo relación con ella concibió y luego dice que ella dio a luz a Caín y ella le da gracias a Dios. Mire lo interesante. Ella le da gracias a Dios. Dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces no nos cabe duda que Caín fue nacido de una relación de amor, seguramente, entre Adán y Eva. Ahora veamos a Abel. Después dio a luz a su hermano Abel. Entonces, Abel también fue el mismo proceso y se dio a luz. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, no cabe la teoría errada que el uno fue hijo de Adán y Eva y el otro fue hijo del diablo y Eva. No es bíblico, no tiene sustento, no tiene fundamento. Esto no es verdad, esto es una mentira que Satanás mismo ha implantado. Ahora, ¿qué ocurre con Caín? Caín comienza, como era malo, comienza a fraguar cosas para matar a su hermano. ¿Por qué? Porque Satanás es un ¿qué? Homicida. Satanás quiere matar todo el tiempo, matar. Él quiere matar lo que más pueda de seres humanos antes de que le llegue su momento. Así que como Caín, así como le pasó a Judas, Caín le dio lugar al diablo. Caín no era un hombre bueno, no era un hombre íntegro, era un hombre rebelde contra su autoridad, era un hombre comparado en Judas 11, comparado con Balaam, que le importaba el dinero, que le importaba llevarle la contraria a Dios. Fue comparado con Coré, con la maldición, con la rebelión de Coré. Así que Caín no tenía en él buenos principios. También lo leímos en Primera de Juan, que Caín no amaba a su hermano, no lo amaba. Así que era el terreno perfecto para que Satanás sembrara su mala semilla, la cizaña. ¿Y sabe qué ocurrió? Dice el versículo, Génesis capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Mire la invitación. Caín le dice a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo que sigue a continuación es terrible, dice, y lo mató. ¿Qué hizo Caín? Como era el hijo del diablo, ya entendemos el concepto hijo, no fue engendrado por el diablo, no fue que el diablo puso la semilla en Eva, no, él eligió. Los que hoy son llamados hijos del diablo, han elegido ser hijos del diablo, pero lo bueno es que también pueden elegir ser llamados hijos de Dios. Escúcheme, yo era un hijo del diablo. Cuando estaba en las tinieblas, cuando hacía lo malo, cuando le servía a Satanás, yo era un hijo del diablo. Ahora, no significa que yo tenga que serlo toda mi vida. Yo puedo trasladarme de las tinieblas a la luz, porque esa es la gracia de la cruz del Calvario, el sacrificio del Señor en la cruz, de traernos de muerte a vida, de oscuridad a la luz. Y Caín toma una mala decisión. Llama a su hermano, vamos al campo, y aunque es una frase muy corta, dice, y lo mató. Lo mató. Sin darle nada, mata a su hermano. Entonces, en el versículo 9, Dios, que está observando todo, confronta a Caín. Esta es la confrontación que yo ya le he dicho en otras ocasiones, previa a un castigo o a una disciplina de parte del Señor. Dios nos dará unos últimos instantes de gracia para que haya un arrepentimiento antes de que venga el de repente, antes de que venga el mal sobre nosotros. Caín se le va a dar su último instante
antes de asumir las consecuencias. Es el último instante que tuvo el ladrón de la cruz. El último instante de su vida tuvo esa opción y se acercó a Cristo y le aceptó, mientras que el otro que estaba a la par, que estaba en las mismas condiciones, el mismo día, en la misma situación de crucifixión, el otro rechazó. Podríamos decir que uno de los ladrones de la cruz o ex ladrones, uno se convirtió en hijo de Dios al final de sus días, pero el otro quiso seguir siendo un hijo del diablo. Y sabe, Dios le va a preguntar a Caín, no porque Dios no lo sepa. Recuerde que Dios todo, absolutamente todo lo sabe. Dios conoce lo que hice hoy. Dios conoce lo que haré mañana. Dios conoce mis pensamientos. Dios conoce mis palabras. Dios conoce mis actitudes. Dios conoce mis secretos. Dios conoce lo que hay en el fondo de mi ser interior. Todo lo sabe. Entonces, ¿qué ocurrió con Caín? Caín tomó la decisión de seguir el camino incorrecto. Caín tomó la decisión de no agradar a Dios. Y Dios le da esa última oportunidad y le dice a Caín en el versículo 9, ¿dónde está tu hermano Abel? Mire que cuando le dice ¿dónde está tu hermano Abel? Es una pregunta para tratar de ayudar a que Caín cambie de destino, cambie de rumbo. Estaba él pensando, Dios, ¿cómo lo ayudo? Le voy a darle la última oportunidad. Pero recuerde que había dicho el Señor Jesús que Satanás es padre de toda mentira. Y Caín, lastimosamente, había elegido el camino de la mentira. Y Caín le dice al Señor y respondió, no sé. O sea, Caín miente, una vez dice, no sé. Y la segunda vez dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire qué interesante. Caín tiene su momento de corrección, pero toma la decisión de seguir por el camino incorrecto. Yo te quiero animar a que decidas salirte del camino incorrecto y seguir por el camino de la salvación. Sigue por el camino de la salvación. Es lo que Dios le está diciendo. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué quería Dios en ese momento? Dios quería que Caín dijera, ¿sabes qué, Dios? Hice algo incorrecto. ¿Sabes qué, Dios? No era lo que yo estaba pensando hacer. Se me salió de las manos, no sé en qué momento. ¿Sabes qué, Dios? Acabo de matar a mi hermanito. Al ser que ha compartido conmigo tantos años, no sé qué me pasó. Estuve pensando en mí, pensé en mi egoísmo, pensé tuve las actitudes incorrectas. Pero Caín hace lo que hace los hijos del diablo, mienten. Y él le dice, no sé. Y luego le dice esto, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Mire qué curioso. Aparte de mentiroso, cínico. ¿Por qué? Porque dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que saber dónde está Abel? Por ahí debe andar. Y luego se enoja. Y a partir de ese momento comienza a llegar sobre Caín una cantidad de consecuencias. En el versículo 11 Dios le dice lo siguiente, ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Qué dice la Biblia? El primer hombre maldito. Maldito por Dios. Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Y Dios le está diciendo, ahora, escúchame, Caín. Has podido corregir tu camino, has podido seguir mi paternidad, has podido seguir mis estatutos, mis preceptos, pero ahora has decidido seguir el camino del mal. Por causa de eso, ahora serás maldito, y le da un argumento muy fuerte, le dice, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. En la versión Dios habla hoy, de este mismo pasaje, dice, por eso quedarás maldito,
Imagínense Dios dándole una palabra de maldición a alguien. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra, que se ha bebido la sangre de tu hermano a quien tú mataste. Imagínese esto. La sangre del hermano ahora ha sido derramada sobre la tierra, y esa es la causa por la cual estarás errante. ¿En dónde? En la tierra. Las personas que normalmente tienen esta situación de quitarle la vida a otras personas son errantes. No tienen paz, no tienen sosiego, no tienen tranquilidad, no pueden conciliar el sueño. Por la noche se sienten horrible, por la mañana se sienten horrible. Tratan de huir de un lugar a otro y se convierten ¿en qué? En errantes. La consecuencia de haber escogido ser un hijo del diablo. Y quiero decirle que en la versión TLA, y estamos hoy aquí pues ya terminando a media luz, pero enfrente del cañón, en la versión TLA dice, este mismo pasaje dice, maldito serás y la tierra que cultives, mire la maldición, no te producirá nada. Escúcheme. Permítame darle un principio tremendamente poderoso. El haber matado al hermano, la sangre del hermano donde cayó, en la tierra, y la maldición de haber derramado sangre inocente en la tierra, es que la tierra no te dará nada. El que quita la vida, el homicida, trae sobre sí mismo esterilidad. La tierra se convirtió en una tierra ¿qué? Árida. Podía Caín ir a donde quisiera, podía ser el pasto más verde, el prado más verde, podía Caín ir al lugar más hermoso de la tierra, en donde hayan ríos, donde pasaran muchas fuentes de agua, decir, aquí voy a plantar, nada le iba a dar la tierra. Y luego dice, no te producirá nada, pues has matado a tu hermano, y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. Qué poderoso es este pasaje. Caín, ¿qué le dice a Dios? En Génesis 4:14 dice, he aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé. Mire, ¿qué quería Satanás? Alejarlo de Dios. Los hijos del diablo no les gusta la presencia de Dios. Los hijos del diablo se esconden de la presencia de Dios. La evitan. No les gusta. Les incomoda. Entonces Caín, no Dios no le está diciendo, no tendrás acceso a mi presencia. Caín entiende que lo que él acaba de hacer lo ha alejado de Dios. Dice, de tu presencia me esconderé. Y dice, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. ¿Sabe? De aquí en adelante viene la línea de Caín que se llaman los cainitas. Personas, familias, clanes, tribus, sociedades enteras que se dedicaron a convertirse en hijos del diablo. Por eso, cuando muere Abel, tiene que haber un reemplazo, Set. Y de Set nacen de nuevo los que se llaman los hijos de Dios. Y por eso es que en Génesis 6 encontramos que habla de los hijos de Dios. Pero no se está refiriendo a ángeles. Se está refiriendo a un linaje, a una descendencia de gente justa, de gente obediente, de gente de fe, de gente de buenas motivaciones, de gente pacífica, de gente que no traiciona, de gente que no va a quitarle la vida a otro por una posición, por sacarlo del medio, y contrarresta la maldad de la humanidad con los cainitas, los descendientes de Caín. Ok, con todo y que estamos a oscuras, quiero decirle esto. El Señor Jesús le dijo a los religiosos que lo querían matar, les dio una palabra bastante fuerte en Mateo capítulo 22, versículo 35. Dice, Mateo 22, 35, dice, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Mire lo que dice el Señor.
para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis en el templo y en el altar. ¿Sobre quién recae la sangre de todos los justos que ha sido derramada en la tierra? Sobre los hijos del diablo. Sobre los hijos del diablo. Es tan interesante esto que en una próxima oportunidad, si el Señor nos presta la vida, así sea a punta vela o así sea a punta linterna, vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Yo le invito a que en esta hora de la noche nos acompañe a hacer una oración. Señor, yo te doy gracias y te bendigo y te exalto y te doy gracias por cada persona que estuvo allí conectada y que en esta hora de la noche nos has permitido, Señor, estudiar este fragmento de la Biblia. Señor, ayúdanos a ser hijos tuyos. El hijo se conoce por sus hechos y se conoce por sus obras. Señor, si yo no soy un hijo tuyo, puedo acceder a ser tu hijo ahora mismo. Tu palabra dice que a todos los que le creen en Él y a los que le recibieron, hablando del Señor Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si yo no soy un hijo de Dios, quiero serlo. Si he seguido el camino de Caín, si he seguido los pasos de Caín, mintiendo, rebelde contra las autoridades, atesorando en mi corazón malos deseos, malas motivaciones, intenciones incorrectas. Si yo he seguido el camino de Balaam, un asalariado que no le importaba ir en contra tuya por dinero. Si yo he participado en rebeliones y en murmuraciones como la de Coré, hoy me hago a un lado, Señor. Sepárame de ese reino de oscuridad y tráeme a tu reino de la luz. No quiero ser llamado un hijo del diablo, no quiero ser llamado un hijo del malo, ni un hijo del maligno, sino quiero ser llamado un hijo de luz, un hijo de Dios, un hijo de tu reino. Señor, dice tu palabra que aunque Abel murió, sus obras permanecieron y sus obras siguen hablando por él y dando testimonio. Cuando un hijo de Dios parte de esta tierra, será recordado y sus obras seguirán siendo recordadas por ti. Seguramente muchos de nosotros hoy estamos aquí porque alguien justo, un hijo, una hija de Dios, oró por nosotros, hizo cosas buenas por nosotros, sembró en nosotros, Señor. Así que yo te pido en el nombre de Jesús que hagas memoria de las ofrendas de tus justos. Y como dijo el Señor, la sangre de todos los justos recaerá sobre aquellos hijos de oscuridad. La sangre delante de Dios no se pierde. No se pierde. Gracias, Señor, porque eres bueno y eres justo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.